Cien años de soledad fue escrita por el autor Gabriel García Márquez. Fue publicada en 1965 y pertenece a la corriente literaria del realismo mágico. Como obra del realismo mágico tiene muchas características muy fuertes y muy manifiestas de esta corriente. Por ejemplo, la obra no respeta el orden cronológico en que suceden los hechos. Nosotros no lo vamos a percibir de forma directa en el relato que yo le pueda contar, porque es un resumen y quiero hacérselo lo más entendible posible, pero en la obra en sí los hechos no se narran en orden cronológico, no se sigue un orden de tiempo. Tal es así que la obra comienza con un hecho que se da a la mitad de la historia y luego retoma el hilo de la historia. Otro aspecto muy importante de la obra es que, como fiel obra del realismo mágico, representa una mezcla entre la fantasía y la realidad. Otro aspecto agregado es que precisamente los personajes no muestran admiración por esos hechos fantásticos que viven, sino que le resultan parte de su vida cotidiana, algo normal, no hay ninguna sorpresa en lo que ellos perciben respecto a esos hechos que se dan a medida que la historia transcurre y que para nosotros posiblemente no son algo normal, sino situaciones o aspectos fantásticos o mágicos. Tampoco hay una explicación de parte del autor respecto a esos hechos fantásticos que se dan en la obra. Otro punto muy importante específicamente de Cien años de soledad, y que es una característica propia del realismo mágico, es que hay una repetición de los personajes. Por ejemplo, al principio tenemos a Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. Estas personas tienen 3 hijos. Le llaman Aureliano, Arcadio y Amaranta. Las siguientes generaciones que le suceden a estos personajes, todos repiten los mismos nombres durante 100 años. Estos nombres solo varían en apellidos y pequeños detalles, pero se repiten a tal punto que en determinado momento el lector se llega a confundir respecto a no saber de quién específicamente se está hablando en el momento que se está leyendo o en el punto de la obra que se está leyendo. Dicho esto, vamos a pasar a narrar un poco acerca de la obra, la cual ya les mencionaba que se va a tratar de abordar lo más ordenada posible. Vamos a comenzar. El aspecto inicial de la obra, o el punto inicial de la obra, mejor dicho, es la boda entre José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Estas dos personas se casan, pero hay un pequeño detalle. Ellos son primos, pero eso no los detiene para casarse. Se casan y Úrsula vive aterrorizada porque hay una maldición, hay una creencia acerca de una maldición que dice que si los primos consuman el matrimonio, entonces, y la mujer queda embarazada naturalmente, entonces el hijo que estos tengan va a nacer con cola de cerdo. Esto aterroriza a Úrsula, pero no lo pudo pensar, ¿verdad? Antes de casarse. Aterroriza a Úrsula y ella no consume el matrimonio, o sea, no tiene relaciones sexuales con José Arcadio por ese motivo, porque no quiere quedar embarazada y no quiere tener un hijo con cola de cerdo. El rumor se esparce por el pueblo al punto que un buen día José Arcadio está en una pelea de gallos contra Prudencio Aguilar. José Arcadio gana la pelea de gallos y Prudencio Aguilar, quien se siente ofendido o mal porque ha sido vencido, trata de hacer sentir mal a José Arcadio. Entonces le dice que esa victoria que ha tenido con la pelea de gallos que le sirva de consuelo, ya que ni siquiera ha sido capaz de consumar su matrimonio con su esposa. Esto enoja muchísimo a José Arcadio Buendía, quien va a buscar un arma y mata a Prudencio Aguilar. Pero sucede que Prudencio Aguilar muere, pero su fantasma queda persiguiendo a José Arcadio
no dejándolo en paz en ningún momento. Esto ocasiona que José Arcadio llegue a un nivel de desesperación tal que le propone a Úrsula que se vayan del pueblo. Úrsula le hace caso, se van del pueblo y pues se juntan también con otras personas que deciden irse del pueblo y comienzan a caminar, comienzan su viaje por muchos días y no encontraban un lugar donde poder establecerse. Hasta que un buen día, mejor dicho una noche, José Arcadio sueña que ha encontrado un pueblo al que llamarán Macondo. Al día siguiente de ese sueño llegan a un lugar que a José Arcadio le parece que ese es el pueblo con que él ha soñado. Se establecen ahí y tal cual lo llaman Macondo. Macondo es una especie de lugar que de alguna manera tiene un misterio porque se dice que a ese lugar no llegan cualquier tipo de personas, solo es visitado por unos gitanos, entre los cuales se encuentra un personaje muy importante de la historia llamado Melquíades. Pasa mucho tiempo en este pueblo. Como ya mencionaba anteriormente, al final José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán consuman su matrimonio y tienen 3 hijos. A uno lo llaman José Arcadio, a otro lo llaman Aureliano y a la mujer la llaman Amaranta. El pueblo pues se desarrolla, los habitantes se establecen muy bien, tienen hijos y los hijos tienen hijos y así sucesivamente. Y el único visitante es Melquíades y sus gitanos. Melquíades se encarga de llevarle todo tipo de cosas, novedades, supuestamente novedades, a José Arcadio. Se dice que entre esas novedades le llevó el hielo, que se supone que José Arcadio no lo conocía. José Arcadio se convierte en una especie de inventor y pasan una época, como ustedes leían en la guía, en que llega una peste al pueblo, la peste del insomnio, que consistía en que ellos no podían dormir y a pesar de que no podían dormir no perdían sus energías, solo es que no podían dormir y eso pues comenzaba a aburrirlos. Melquíades logra curarlos y se queda a vivir en Macondo. Durante su estadía en Macondo, Melquíades escribe unos pergaminos que nadie puede descifrar. Melquíades muere y José Arcadio comienza a obsesionarse por descifrarlos, pero no los puede descifrar. Se repiten una y otra vez las generaciones a tal punto que los padres, Úrsula y José Arcadio, mueren y las generaciones se van haciendo tantas que en un punto se van a desconocer, hasta llegar a la generación de Úrsula Amaranta y Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia no sabía que pertenecía a la familia Buendía, no había sido criado como uno de ellos, y Úrsula Amaranta había vivido en el extranjero y retornó a Macondo. Ella era una mujer casada, pero su esposo se va y ella se queda con Aureliano Babilonia. Pues tienen una relación sin saber que son familia y de esa relación ella queda embarazada. Pasa el tiempo y se llega el día del parto. Ese día todo se complica y ella tiene un bebé con cola de cerdo, como tanto lo había temido la matriarca de la familia, Úrsula Iguarán. Se cumple la maldición. Al ver esto, Aureliano Babilonia se va en busca de ayuda, pero algo pasa. Él de alguna forma pierde la cabeza, se tarda en llegar. Cuando él llega, encuentra que el niño está siendo devorado por las hormigas y Úrsula está muerta. Cuando él ve todo esto, como que pues tiene un flechazo de inteligencia, ¿verdad? De repente se le aclara la mente y se acuerda de esos pergaminos que escribió Melquíades, que él también se obsesionó por resolverlos. Recuerda lo que decían y en ese momento lo entiende todo. Él hasta ese momento no había descifrado qué decían esos pergaminos. Los pergaminos daban a entender que no había una segunda oportunidad para la estirpe de los Buendía
esos que habían vivido 100 años de soledad. Recordemos que Macondo estaba alejado y pocas personas lo visitaban. En el momento en que todo esto sucede, ya en la parte final de la historia se cumple la maldición, ya han pasado 100 años. Entonces, al suceder todo esto y descifrar el mensaje de los pergaminos, se descubre la maldición a la que está condenada el pueblo y la familia. Es así que se dice que después de esto, Macondo es destruido por un diluvio. Es así como termina la historia, 100 años de soledad.